proceso infeccioso. ¿Qué significa? Significa que el microorganismo ingresa, esa es mi computadora, no está funcionando, perfecto. Entonces es importante determinar, nosotros vamos a entender qué patogenia es desde dónde ingresa, por dónde establece, dónde se disemina, se establece y luego una vez que se multiplica, sale la bacteria. ¿Sí? Eso hemos visto en la anterior clase. Entonces la entrada, inhalación, ingestión, piel o mucosas, y donde generalmente puede ingresar por heridas, por picaduras, vamos a hacernos, porque el audio día es bastante largo, y generalmente una vez que ingresa, ¿cómo se disemina? Flujo sanguíneo, a través por vía sanguínea, vía linfática, y ¿dónde se establece? A nivel de los tejidos. Porque está rápido, esto es de los tejidos. En los tejidos se va a empezar a multiplicar. Y si se va a empezar a multiplicar, se va a caracterizar principalmente porque cuando empieza a producir la enfermedad, ¿qué significa? Que el microorganismo ya se multiplica y empieza a diseminar. Si es que ingresa por vía fecal oral, va a producir trastorno gastrointestinal, evacuaciones, diseminación. Si es que ingresa por inhalación, vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores, ¿cómo se disemina? Gotitas de flujo, gotitas de saliva. ¿Sí? Entonces es una característica importante. ¿Se ve atrás? ¿No se ve atrás? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque hoy voy a preguntar a todos los de última fila y a los de blanco y a los de negro, ya saben, ¿sí? Muy bien. Entonces, la diseminación del microorganismo. Perfecto. Muy bien. Nuestra parte empieza a partir de aquí. Entonces, ahí está bien. Por ejemplo, es importante determinar las bacterias para poder ingresar utilizan muchos componentes. Hemos hablado de los elementos facultativos y elementos obligados. Entonces las bacterias primero tienen que adherirse. Al adherirse, las bacterias van a utilizar, si tienen flagelos, que son elementos facultativos, si tienen cilios o pilis, o si tienen glucocales. Son mecanismos de adherencia. Los flagelos, movimiento. Los cilios, adherencia. Los glucocales, adherencia. Entonces, les había comentado un poquito el día de ayer. Esto es intestino delgado. Aquí tenemos las células del tejido epitelial. Las microvellosidades, que generalmente son características obviamente muy importantes. Perdón. Microvellosidades. ¿Cuál es la función de las microvellosidades? Buenas tardes. Absorción. Estamos ganando. Por eso levanten las manos, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, esta partecita que ustedes ven es un cortecito de esto, para que me puedan entender. Cuando la bacteria, por ejemplo en el caso de la Escherichia coli, es una bacteria que tiene flagelos, tiene fimbrias o cilios, y esta bacteria cuando ingresa por vía fecal oral, ¿en qué dosis? 10 a la 10, por ejemplo. Viene, pasa la acidez gástrica, y donde se establece en el intestino delgado. Estas son las células del tejido epitelial. Viene la bacteria, fíjense, se adhiere a una célula. Luego va a invadir a otra célula. Está bien, invade una célula, a otra célula, y en conjunto invade a todo el tejido. Y al invadir a todo el tejido, generalmente la bacteria va a empezar a multiplicarse. ¿Para qué? Va a empezar a multiplicarse y una vez que ha invadido, va a empezar a producir componentes intracelulares que los elimina hacia afuera, que son llamadas toxinas. Estas toxinas, las bacterias producen dos tipos de toxinas. No se me vayan a asustar. Siempre vamos a ir mencionando y todas las clases repetimos y repetimos. Presentan dos tipos de toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas son de naturaleza proteica y es producida por bacterias gram positivas. ¿De qué color se tienen las bacterias gram positivas? Azul. Azul o violeta. Sí. ¿Sí? Entonces una característica importante.
Entonces voy a preguntar, ¿todos los cocos son gram positivos, excepto? Levante la mano. ¿En serio? ¿En ¿En serio? serio? Si todos responden así, nadie va a ganar puntos. Ah, doutor, tem todo mundo que ganhar. Adelante, fácil. Yo siempre les digo, levante la mano, primero que levanta la mano, responde. Y así vamos acumulando nuestros puntitos. Y es bueno que vayamos porque hemos ido estudiando todo ello. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo estoy feliz porque ya me di cuenta que al tomar un microparcial se les obliga a los estudiantes. Ah, doutor, o problema foi a forma que eu não entendi. As perguntas. Las preguntas, ¿no? En portugués entonces debería haber preguntado. O en francés o en inglés. Muy bien. Entonces es importante terminar. Entonces, como son producidas por bacterias gram positivas, que se tienen de coloración violeta, ellos producen una toxina llamada exotoxina. Esta exotoxina, fíjense, ha sido producida por la bacteria y elimina hacia afuera. ¿Y qué va a causar? Causa necrosis. En este caso no hay destrucción de la pared celular. Por eso se llama exotoxina. ¿Está bien? En cambio, las endotoxinas, ¿de qué naturaleza son? Porque ¿cuál es su composición? Lipopolisacárido. Es la unión de un lípido con lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido es un componente principal de las bacterias gram negativas. Y si hablamos gram negativas, que generalmente las bacterias gram negativas, en cuanto a su composición, están constituidas por... No han entendido. Por eso no entienden. Entrada externa. Yo les digo, por eso no entiende y todo el mundo habla y entonces empezamos de alguna otra manera. Qué bueno, me alegra. Si va a ser todo así, vamos acumulando puntos y seguramente me va a faltar para llenar más de 20 Doutor, já ganhei uns 3 aí, doutor. No me acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Entonces las preguntas van a ser para ti, ¿sí? Está bien. Está bien, ¿no? No se asuste, está bien. Racel, ¿estás despierta? Sí, estás despierta, ¿ves? Ya. ¿Dónde están los Kevin? Los Kevin 1, Kevin 2, Kevin 3, Kevin 4. Están los 4 Kevin, ¿ves? Después, ¿dónde está Sergio? ¿Dónde está? ¿Dónde está Anaí? De aqui. Ana. Oh, ¿ves? Poco a poco vamos a ir familiarizándonos. Pero de algunos no me acuerdo, voy a decir de blanco o de negro, poco a poco, no se preocupen. Si algunos exámenes no acabé de revisar es porque todavía no he memorizado. Me falta un poquito más, ¿sí? Muy bien. Primera clase, ¿no? Sí, o segunda clase. Es que si se dan cuenta, cuando las clases, los grupos son así, yo los voy visualizando mejor. Que cuando estamos hablando así, no los visualizo bastante. Además, nuestra aula es muy oscura, ¿no? Es justamente por ello. Entonces, continuamos con las endotoxinas, que es de naturaleza lipopolisacárida. Es producida por las bacterias gram negativas que se tiñen de una coloración roja o rosada. ¡Qué bueno! Cuando estas bacterias producen una endotoxina, es liberada por dentro hacia afuera. Pero cuando es liberada hacia afuera, se rompe la pared celular. Hay lisis de pared celular. Y esta endotoxina actúa como un antígeno. Y ese antígeno es llevado por el flujo sanguíneo. ¿Dónde? Al centro termorregulador del hipotálamo. Y cuando llega al centro termorregulador del hipotálamo, ¿cuál es el mensaje que se va a producir? Fiebre. Entonces es importante que nosotros vayamos bien. Creo que esto un poquito hemos ido mencionando cuando hemos hablado de la pared celular. ¿Se acuerdan? Sí, qué bueno, me alegra. Me avisan cuando sea las 14:30, ¿sí? Entonces, no se olviden. Siempre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Estos son componentes que utiliza la bacteria. ¿Qué más? La bacteria produce fiebre. Produce también enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Son biocatalizadores que utiliza la bacteria para poder ingresar. Por ejemplo, si hablamos de la gangrena gaseosa, ¿conocen la gangrena gaseosa? ¿Hemos escuchado hablar?
La gangrena gaseosa es causada por el Clostridium perfringens. Esta bacteria produce lesiones en el tejido muscular. Para poder ingresar en el tejido muscular, la bacteria produce enzimas. Fuera de producir exotoxinas y enotoxinas, produce enzimas. Y al producir las enzimas, generalmente, como la colagenasa, etc., empiezan a destruir todo tejido para poder ingresar. No se olviden, si alguna vez preguntar en el examen, ¿cuáles son los factores de virulencia bacteriana? Los flagelos, los cilios, producción de toxinas, producción de enzimas. ¿Sí? Por eso está en un solo recuadro. Entonces, fíjense, las bacterias con esto nos van a producir muchas enfermedades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a indicar algunas exotoxinas, algunas endotoxinas y ahora y algunas enzimas. Estamos desdoblando la materia. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? 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 Porque cuando escucho decir, terrible, no entiendo la materia de microbiología, yo me sentí mal. ¿Sí? Pero tienen que entender por qué es así. Entonces, estamos con los factores de las bacterias, produciendo las exotoxinas. Dijimos que las exotoxinas son producidas por bacterias gram positivas. Vamos a mencionar algunas enfermedades. Solo aquí mencionar, cuando nosotros lleguemos a la parte de bacteriología médica, ahí vamos a ver cada enfermedad, por qué se produce, por qué factores, cómo se previene, qué produce, etc. Aquí solo estamos mencionando, así que no se nos vayan a asustar, ¿sí? Entonces, la difteria es una enfermedad, seguramente han escuchado hablar, es causada por un agente etiológico. Cuando digo agente etiológico, es el que causa. Cuando digo agente causal, también es lo mismo, es el que causa. Es causada por el Corynebacterium diftérico. Este es un bacilo gram positivo y generalmente prolifera en las mucosas superiores. Generalmente la bacteria, como es un bacilo, prolifera en las mucosas superiores. Al multiplicarse en las mucosas superiores, la bacteria produce una toxina llamada toxina polipéptica. Esta toxina es una exotoxina. ¿Qué más? Una vez que generalmente empieza a proliferar en las mucosas superiores, produce la toxina. Y como produce la toxina, que es esta misma, va a empezar a producir la inhibición de síntesis proteica. Al producir la inhibición de síntesis proteica, va a formar, como ustedes están pudiendo observar, la pseudomembrana. ¿Y qué es la pseudomembrana? Falsa membrana. Y si son falsas membranas, ¿por qué? Debido a que ha empezado a producir a nivel de las células del tejido epitelial. Si nosotros sacamos esta pseudomembrana, deja un lecho sanguíneo purulento. Muchas veces, como la toxina puede ser llevada por flujo sanguíneo a tejidos más profundos, al tejido, al miocardio, pericardio, endocardio, generalmente al sistema nervioso central, que vamos a ver posteriormente. Solo estamos mencionando. Y quiero producir en este caso, si es en las mucosas superiores, asfixia. ¿Cómo la prevenimos? Ya veremos en su debido tiempo. Solo me estoy adelantando a través de la vacuna, la pentavalente, que ustedes han visto en la materia de medicina social. ¿Sí? Todo eso vamos a ir aplicando. Doutor, Sim. pode repetir essa parte que dessa falsa pseudomembrana que pode causar asfixia? La pseudomembrana, esta es pseudomembrana. Esta pseudomembrana, generalmente, como va recubriendo todo lo que es las mucosidades, puede producir asfixia. Por quê, doutor? ¿Por qué? Porque es una pseudomembrana que se va acumulando, acumulando, acumulando y cierra completamente todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y puede ir también a nivel de tejidos profundos. Solo estamos viendo en forma la acción solo de la toxina. No se me vayan a asustar, por favor. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos otra enfermedad que se llama el tétanos. Hemos escuchado hablar del tétanos. Es causada por el agente etiológico, que es el Clostridium tetani. ¿Y cómo va a ingresar? Generalmente puede ingresar a través de material metálico punzante cortante.
Cuando nosotros pisamos un material encerrado, puede ser un clavo generalmente o una cortadura con material metálico, porque la bacteria no está, esta bacteria en nuestro medio no se encuentra como bacteria vegetativa, solo está como forma de esporas, porque es una bacteria anaerobia. Cuando lleguemos a estudiar la bacteria recién se van a dar cuenta. Entonces en nuestro medio la bacteria está como espora. Entonces si ha ingresado por punzadura, por material metálico punzante cortante, por alguna razón ha ingresado la espora, aquí se va a dar un proceso de infección. Entonces, como van a empezar a actuar las bacterias piógenas, estas esporitas, debido a que aquí se empieza a producir pus, purulación, entonces no hay oxígeno. Como no hay oxígeno, esas esporitas van a dar lugar a las células vegetativas. Y esas células vegetativas van a empezar a producir una toxina llamada tetanospasmina. ¿Y esta toxina cómo va a ir? Hasta el sistema nervioso central por transporte axonal retrógrado, hasta aquí. O puede ir también por flujo sanguíneo. ¿Dónde? Al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, ¿qué va a producir? La inhibición de los neurotransmisores. ¿Y cuáles serían esos neurotransmisores? La acetilcolina. No hay contracción, tampoco va a haber relajación. Entonces, hay contracciones musculares. Por ejemplo, el paciente tiene trismus o risas sardónicos. Yo no puedo sacarle el barbijo para que les pueda indicar. Trismus es cuando, como está viendo acá el paciente. Hay contracción de los músculos masticadores. Hay contracción del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, bueno, cuando llega un paciente en estas condiciones, tiene que estar en ambulatorio. Porque generalmente, cuando ya llega al sistema nervioso central, muchas veces las cosas son mucho más complicadas. Eso veremos en su debido tiempo. No te duermas, ¿sí? Sé que están cansados. Entonces, trismus es risa sardónica, ¿sí? O contracción neuromuscular. ¿Está bien atrás o quiere venir más adelante? Muy bien. Entonces, no se olvide, ¿qué me interesa de esta parte? La toxina. Pues yo puedo preguntar en el examen, agente etiológico del tétanos, el Clostridium tetani. ¿Qué tipo de toxina produce el Clostridium tetani? La tetanospasmina. ¿Y qué hace la tetanospasmina? Produce la inhibición de la acetilcolina cuando llega al sistema nervioso central. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Contracciones neuromusculares. ¿Está bien? Tengo una duda, doctor. Por la inhibición de acetilcolina, si hay inhibición de acetilcolina, ¿por qué va a producir contracción muscular entonces? Es que primero, como hay el estímulo, tiene que haber un estímulo y tiene que haber una respuesta. Hay el estímulo, pero no hay la respuesta. Por eso hoy se contrae y ya no vuelve, ya no hay la respuesta. ¿Sí? Es por esa causa. Se está inhibiendo, como generalmente se elimina la acetilcolina, se elimina, pero como generalmente se ha inhibido, entonces hay la respuesta. Hay la pregunta, pero no hay la respuesta, como se podría decir. ¿Sí? Es importante determinar, por eso, contracciones, inhibición de los transmisores neuromusculares, transmisores. Porque la corriente, si pongamos en aquella, yo coloco y corto allá, ya no va a haber generalmente un continuo, generalmente el paso de la corriente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con las exotoxinas, la gangrena gaseosa, que les había dicho a ustedes. En el caso de la gangrena gaseosa, se caracteriza principalmente porque también muchas veces, vamos a ver, la gangrena gaseosa es causada por el Clostridium perfringens. Generalmente ingresa por heridas contaminadas, porque la bacteria puede estar en el suelo, puede estar en la materia fecal, generalmente animales como ganado equino, ganado vacuno, etcétera, más que todo equino, de zonas tropical, subtropical. O generalmente, pero si hablamos por ejemplo de la gangrena gaseosa,
esta es de agentes nosocomiales, de hospitales. ¿Qué son los nosocomios? Hospitales. ¿Dónde se encuentran? En los hospitales. ¿Sí? Porque esta puede también estar en la región gastrointestinal. Entonces, muchas veces, generalmente, como son de los agentes nosocomiales, puede ingresar a través de una pequeña herida. Como se empieza a producir una forma de infección, como hay infección, hay producción de purulación. ¿Qué es purulación? Formación de piocitos, de pus. Entonces, viene la bacteria. Entonces, si ha ingresado la esporita, esa espora va a dar lugar a las células vegetativas, y esas células vegetativas van a empezar a producir una toxina llamada la toxina alfa-lecitinasa del tipo A, pues una miotoxina. Adelante. Y luego, ¿qué va a producir? Va a empezar a producir la degradación de los hidratos de carbono. Como empieza a producir la toxina, entonces empieza a producir, generalmente, empieza a matar todo tejido vivo que ingrese a su paso. Por eso se llama gangrena gaseosa. Son de los hospitales. ¿Sí? ¿Qué son los hidratos de carbono? Componentes que obviamente van a estar a nivel del tejido muscular. Y va a haber producción de gas, hay un olor fétido principalmente en estos casos. ¿Sí? Y causa, al decir necrosis, muerte celular. ¿Está bien? Muy bien. Los veo como si estuvieran, no sé, hoy ya tuvieron clase a las 6:45, ¿no? Oh, pero tienen un pequeño espacio para descansar o no. ¿Sí? 1 hora está bien. Porque si no son super estudiantes, ¿sí? Continuo es complicado. Pero ¿nos da tiempo para ir a almorzar o no? Entonces está bien. Solo que la fase de digestión es complicada. Botulismo es otra enfermedad causada por el Clostridium botulinum. Estos proliferan generalmente en material alimentario enlatado. Puede estar también en el jamón ahumado. El jamón ahumado, para que procesemos, utilizamos dióxido de carbono. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, muchas veces cuando consumimos algún alimento enlatado, si está abombado, si está golpeado, entonces podría ser un factor generalmente de botulismo, ¿sí? De la toxina botulínica. Entonces, ¿qué significa? Esta toxina botulínica posiblemente, ¿cómo se envasa? Al vacío, nada de oxígeno. Porque si nosotros colocamos oxígeno, no nos sirve el producto. Ponemos un tiempo de vida útil de 2 años, 3 años. Pero si se ha enlatado con oxígeno, el producto no va a durar todo ese tiempo. Pero por alguna razón, cambios, por ejemplo, apagón de luz, que se arruinó el equipo, etc., ha ingresado o algo ha pasado y entonces se olvidaron, ingresó a la espora. Y esa esporita va a dar lugar a las células vegetativas. Y esas células vegetativas van a empezar a producir una toxina preformada, que es la toxina botulínica. Cuando puedes sacarte, no te hagas problema, pero no duermes, ¿sí? Entonces, cuando la toxina botulínica produce, ¿y cómo ingresa al hombre? Por ingesta, alimento contaminado. Una vez que ingresa, esa toxina botulínica preformada, entonces va a ingresar y va a ir al sistema nervioso central. ¿Y qué va a producir también? La inhibición de los neurotransmisores. ¿Y qué es la consecuencia que va a producir? Trastornos visuales, trastornos digestivos. Entre los trastornos visuales, la diplopía. ¿Qué es la diplopía? Una doble visión. Cuando existe una alteración a nivel del músculo ocular, el paciente empieza a ver doble. Es como si hubiera estrabismo. ¿Saben qué es el estrabismo? El estrabismo, cuando las dos conjuntivas llevamos al medio. ¿Sí? ¿Han visto mi estrabismo de mí? De esa manera, es el estrabismo, para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Entonces, hay disfagia, una compresión a nivel del esófago. ¿Debido a qué factores? Porque se altera la arteria subclavia derecha. Y debido a ello, ¿por qué? Porque no se está produciendo la liberación de los neurotransmisores. Entonces nosotros, en este caso, vamos a ver en su debido tiempo
Cuando utilizamos antibióticos, a veces está contraindicado la utilización de antibióticos, pero aquí no interesa todavía. Lo que interesa es el factor como que produce generalmente la exotoxina. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos el envenenamiento alimentario, se llama así, causada por el Staphylococcus aureus. Cuando nosotros consumimos, ingresa, va por forma digestiva, ¿y dónde se va? A nivel del tracto digestivo, generalmente a nivel del intestino delgado. Entonces, ¿qué va a producir? Generalmente va a producir en muchos casos, generalmente, náuseas, pero va a producir vómitos, va a producir fiebre. ¿Alguna vez cuando ustedes se han ido a comer, ya fueron a comer a las islas? ¿Sí? No nos ha dado nada de náuseas, vómitos, ¿no? O cuando hemos comido en algún lugar en la calle afuera, porque en esta pandemia generalmente a veces no queremos consumir nada afuera, pero si hemos consumido o nos hemos consumido un producto y como estamos con hambre, entonces hemos quedado satisfechos, nada de bien. Pero pasan 5, 10, 15 minutos, no nos damos cuenta, empezamos a transpirar, a sudar en la frente, no sabemos qué nos pasa y de repente hay náuseas, hay vómitos, el proyectil. ¿Y quién es causante? La toxina producida, la exotoxina producida por esta bacteria que es el Staphylococcus aureus. Generalmente, más por ejemplo, el Staphylococcus está en los aderezos, está en el ketchup, está en la mayonesa, pero no en la mostaza. En los productos ácidos generalmente no desarrolla, ¿sí? Entonces cuando consumimos va a producir la intoxicación alimentaria. O cuando nos hemos comido una cocina, por ejemplo, de muchos días, o una salteña, por ejemplo la salteña. ¿Han conocido ustedes la salteña? Es muy agradable, ¿sí? Aquí cuando vienen de Brasil, lo primero que prueban, y casi a todos, en su gran mayoría les gusta a los brasileños, pero a algunos no les gusta, pero generalmente es bien agradable. Pero cuando son salteñas, por alguna razón, después les voy a explicar cuando lleguemos a parte, consumimos y dependiendo de un lugar generalmente dudoso, después del gusto viene el susto y luego viene el disgusto, que es bastante complicado. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos hasta aquí? Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Aquí, fíjense, este es un coco. Sabemos muy bien que los estafilococos están agrupados como racimos de uva. Y aquí estamos viendo de un solo coco. ¿Sí? Entonces, produce una enterotoxina. ¿Por qué decimos enterotoxina? Es la misma exotoxina. O sea, solo se dice enterotoxina porque cuando consumimos y se libera en la región gastrointestinal, recibe el nombre de enterotoxina. Y esta enterotoxina va a ir al centro del vómito, y del centro del vómito generalmente va a producir vómitos en proyectil, porque va al sistema nervioso periférico, y generalmente alterando también el tracto gastrointestinal. No siempre puede haber, también hay vómitos, y puede haber evacuaciones también diarreicas, y que es una característica que causa especialmente el Staphylococcus aureus. ¿Sí? ¿Está en la guía? Todo esto no está. No. Voy a subir a la plataforma o voy a dejar allá. Pero creo que mejor subir a la plataforma. ¿Sí? Muy bien. Algunas cosas para actualizar. La escarlatina es causada por el Streptococcus pneumoniae. La escarlatina, vamos a decir que la escarlatina se da en niños menores de 9 años. Esta bacteria es un coco gram positivo, se caracteriza porque produce una toxina eritrógena, todavía está. Entonces, ¿qué significa? Y si ustedes observan, la escarlatina empieza a producir un sarpullido en el tracto bucal y en el cuello empieza a producir generalmente un exantema que se disemina al tronco, a los miembros superiores, miembros inferiores. Y lo interesante de esta bacteria, la misma bacteria empieza a producir principalmente una antitoxina que anula la eficacia de la toxina. ¿Alguna vez hemos ido a la playa o alguna vez nos hemos dado una insolación donde nos han formado unas ampollas y luego ha sido
quemaduras de segundo grado, no sé de cuántas, y nos han colocado para muchos factores para evitar la deshidratación. Cuando se secan esas ampollas empieza a descamar la piel. Es parecido en este caso a la escarlata. ¿Sí? Vamos a ver obviamente su debido tiempo. Solo estamos citando algunas para que ustedes se vayan familiarizando. El cólera. Vamos a hablar del cólera. ¿Alguien es del Perú aquí? En el Perú, cuando te hablo del cólera, en el Perú dicen cólera cuando están enojadas o enojados. Pero aquí vamos a hablar de cólera de la enfermedad. ¿Sí? Muy bien. El cólera es una enfermedad causada por el vibrio colérico y esta bacteria ingresa por vía oral a través de alimentos contaminados, fecal oral. Una vez que la bacteria ingresa, nosotros tenemos mecanismos de defensa. El pH, generalmente ácido, el jugo gástrico. Muchas bacterias morirán, pero otras penetrarán. Vencen. Y una vez llegado, van hasta el intestino delgado. Es una bacteria, no es invasiva, porque solo se localiza en el intestino delgado. ¿Y qué va a producir? Cuando llega a este nivel, produce una toxina, que es la adenilatoxiclasa o adenilciclasa. ¿Y qué va a hacer esta adenilciclasa? Y generalmente va a haber evacuaciones, generalmente es como si en un recipiente colocáramos agua con arroz. No hay olor, no hay fetidez, porque hay una deshidratación principalmente total. Y es bueno, si yo les digo de estos dos mecanismos, son todo lo que para que ustedes generalmente puedan captar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Agua, carbonatos, sodio, potasio. Como se va a descompensar el potasio, va a haber calambres, que es una característica obviamente importante. La consecuencia que se va a producir, deshidratación total. Y si una persona generalmente ha sido infectada, contaminada con el vibrio colérico, dando la enfermedad del cólera, si no tratamos en 24 o 48 horas, se nos puede ir esa persona. ¿Sí? Aquí solo estamos viendo los efectos. Todavía no estamos hablando de tratamiento. Poco a poco vamos a ir viendo. Si se dan cuenta, estamos ingresando a lo que es la materia. Muy bien. Vamos ahora a las endotoxinas. Las endotoxinas son de naturaleza Gran positivo. de naturaleza lipopolisacárida, Es gran positivo. causadas por las bacterias gram negativas. ¿Sí? Entonces, fíjense, atiendan, para que me entiendan ustedes. Aquí tengo un esquema. Esta es una bacteria. La bacteria gram negativa tiene pared celular, tiene membrana citoplasmática, tiene núcleo y ribosoma, pero es aquí a nivel de la pared celular. ¿De qué naturaleza es? De naturaleza lipopolisacárida. Y va a actuar como un antígeno. ¿Y cómo va a ser eliminada? Cuando se produce, cuando esta endotoxina sale como antígeno O. ¿Y dónde va a ir? Generalmente por el flujo sanguíneo al centro termorregulador del hipotálamo. ¿Y cuál es el mensaje que se produce? Fiebre. Si se dan cuenta, voy repitiendo para que ustedes se den cuenta. Pero aquí tiene que haber lisis. Como hay rompimiento de la pared celular, la bacteria muere, pero ya ha eliminado la endotoxina. ¿Está bien? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, después las bacterias gram positivas pueden producir también toxinas, pero ustedes me dirán, pero doctor, no tiene lipopolisacáridos. Entonces las bacterias gram positivas pueden producir un tipo de endotoxina, principalmente porque la cantidad de peptidoglucano que se encuentra en la pared celular es bastante alta, entre 50 y 90%. Y esto nosotros solo observamos a través de un cuadro clínico, una hipoglicemia, disminución de azúcar en la sangre. Y cuando hay disminución de azúcar en la sangre, el paciente puede desmayarse inclusive, ¿sí? Esta generalmente tiene la capacidad de activar el carbono 3
y paciente puede entrar en una hipoglucemia. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes me entiendan. Vamos a suponer, no establecen las 602, ¿sí? Entonces es a las 6:45, en vez de que sea fisiología. Y yo les voy a decir, estudiante que llega a las 6:45 tiene más un punto. El estudiante que no llega a 6:45 ya va a tener menos 10 puntos. ¿Está bien? Generalmente es mi lema que vamos a dar este ejemplo. Entonces tuvimos un repaso de fisiología o bioquímica, que es la materia que más les gusta, no. Creo que epidemiología, que es lo que más les está gustando, ¿sí? Entonces, han estudiado hasta tarde, y algunas cosas que pudieron ingresar y todo eso, pero estudiaron, y bueno, estuvieron la clase hasta las 9, hasta las 21:30. Entonces fuimos a casa, cenamos un poco, tomamos un poco de baño, y entonces queríamos estudiar, porque, también les voy a decir, por favor, y va a haber repaso de la primera parte de estructura bacteriana, estudien, entonces listo, estudien. Pero empezaron a estudiar y como tuvieron repasos y todo ello, entonces quedaron dormidos. Vivimos a cuántos, a 2, 3 cuadras abajo. Entonces, no es tan lejos, pasada la América, 2 cuadras más abajo. Y bueno, despertamos, pusimos el despertador, pero como estábamos tan cansados de tantas actividades, entonces sonó el despertador, pero a veces nuestro organismo automáticamente vimos apagados. Un poquito más dijimos. Cuando de repente nuestro subconsciente despierta y decimos, faltan 5 minutos, pero ¿qué hago? No hay problema, yo tengo una moto, entonces saco la moto, pero cuando saco la moto está pinchando. Entonces tengo que subir corriendo, trataré de tomar un taxi, no hay taxis a esa hora. Entonces voy viniendo, 5 minutos, sigo. Ya pasé todo esto. Y cuando queremos llegar a la universidad, entramos a la universidad, nos dicen, ascensor está en mantenimiento, tenemos que subir las gradas. Ya falta 1 minuto, 2 minutos o menos de 1 minuto. Cuando usted para cerrar la puerta, llega el estudiante, llega David, vamos a poner a David, sienta David. Qué bueno, todos tienen más 10 puntos. Pero como hay repasitos, voy a preguntar, y si no contestan, menos 20 puntos. Y empiezo a preguntar, 1, 2, todos contestan. Y justo llega David o a uno de los compañeros en la parte más allá, la pregunta más difícil porque no hay más preguntas. Y empieza el lup-dup. La poca cantidad de azúcar que he consumido la he utilizado en la actividad física al subir. Me quedó un poquito de azúcar. La actividad intelectual es más pesada que la actividad física. Lo poco de azúcar que quedó, cuando empezó, empiezo a ver destellos así oscuros y no se nota, me desmayo. ¿Sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de las bacterias gram positivas que se relacionan con la hipoglucemia, ¿sí? Porque estas activan principalmente el carbono 3. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Continuamos? Continuamos. Les voy a menos 10 puntos porque les dije me van a avisar a las 14:30, nadie me avisó. Ixi, ¿Qué pasó con ustedes? estamos atentos, doutor, concentrados em usted. Les dije, jóvenes, me avisan a las 14:30. Les di cosas terribles. Enzimas. Las enzimas son biocatalizadores. Y en este caso, por ejemplo, las bacterias, el Clostridium perfringens, fuera de producir las toxinas, produce una enzima que es colagenasa. Todo lo que es asa, no se olviden, es enzima. ¿Sí? Entonces, este Clostridium se caracteriza porque rompe el colágeno. El colágeno es una proteína que tenemos a nivel del tejido muscular. Y entonces, al romper, la bacteria va a poder penetrar y producir el proceso en la parte muscular. ¿Está bien? La streptocinasa, también se llama fibrinolicina, es producida generalmente por géneros de estafilococos, géneros de streptococcus.
Estos se caracterizan principalmente porque al producir la estreptocinasa, generalmente, ¿qué es lo que va a producir en el caso de la estreptocinasa? Va a desfibrinar, va a producir la formación de fibrina. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un acúmulo, una herida, estos forman como acúmulos, como hebras. Por eso forman la fibrina. Como parecido a una coagulación, pero no es coagulación, son fibrinas que llegan a producir. Y al producir las fibrinas, por ejemplo, si tengo una herida, que es en la parte interna, al producir las fibrinas, pues pareciera que no hubiera una infección, pero cuando desecho las fibrinas, pues esa parte generalmente que se ha formado, esa costra, sale la cantidad de pus, es debido a las fibrinas que produce generalmente el estafilococos y el estreptococcus. La coagulasa es producida por el Staphylococcus aureus, que produce la coagulasa, que va a coagular el plasma citratado y el plasma oxalato. ¿Sí? Entonces, generalmente es unas, ya al producir, por ejemplo, el Staphylococcus, al producir la formación de coágulos, y como las bacterias están en el medio, en el paciente, entonces aquí están los Staphylococcus. ¿Y qué hace en este caso? Los protege. Al proteger, la bacteria no es destruida por los anticuerpos. O sea que al formar la coagulación, hace de que la bacteria persista. ¿Sí? Esa es la característica principal. La hemolicina y las leucocidinas. Por ejemplo, los leucocitos y los eritrocitos muchas veces se utilizan de alguna otra manera. El estafilococos y el estreptococcus producen tipos de hemolicinas que rompen los leucocitos y también los eritrocitos. Por ejemplo, si hablamos de las leucocidinas, va a romper los leucocitos o va a destruir, y las hemolicinas van a romper los eritrocitos. La hialuronidasa, producida por el Clostridium perfringens, que va a actuar a nivel del ácido hialurónico, y al actuar al ácido hialurónico produce generalmente la destrucción, generalmente en muchos casos a nivel de los carbonos, especialmente de este componente. Las proteasas son producidas por tres tipos de bacterias: la Neisseria meningitidis, que causa la meningitis, el Haemophilus influenza, que causa las meningitis purulentas, y el Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía típica. Entonces estos tres tipos de bacterias producen proteasas, y las proteasas van a actuar sobre el IgA. Por ejemplo, si hablo del IgA, es la inmunoglobulina del tipo A. Para que se forme esta, tenemos el IgA primario, va a dar lugar al IgA secundario. Y al dar lugar al IgA secundario, se forma el IgA. Y nos da un mecanismo de protección. Pero como este va a actuar sobre el IgA primario, al actuar sobre esta, ya no se va a formar el IgA. Entonces, ¿qué está haciendo? Está anulando la eficacia de las defensas. ¿Sí? Muy bien. Creo que con todo esto son las enzimas. No se olviden, estos son los factores virulentos de las células bacterianas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, nuestro organismo, nosotros como hospederos, no ingresa así tan fácil. Tenemos también componentes de defensa. Y dentro de estos factores de defensa, tendríamos factores de defensa del huésped. ¿Quién es el huésped? Nosotros, el hombre. Tenemos dos: los factores específicos y los factores inespecíficos. Me voy a adelantar a factores inespecíficos, inciso B, factores específicos. Y entre los factores específicos tengo la inmunidad. Ustedes han llevado inmunología. Dentro de la inmunidad tengo la inmunidad natural. ¿Qué más? Y la inmunidad adquirida. Dentro de la inmunidad adquirida tengo
la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Dentro de la inmunidad activa tenemos la inmunidad celular Y humoral. y la inmunidad moral. ¡Qué bueno! Entonces nos estamos acordando de inmunología. ¿Quién fue su docente de inmunología? Sí. Dava. Doctora Dava. Muy bien, entonces nos acordamos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a ver? En este caso, primero los factores inespecíficos. Si yo preguntara, dentro de los factores de resistencia del huésped, ¿cuáles tenemos? ¿O en cuántos grupos se divide? En los factores inespecíficos y los factores específicos. ¿Está bien? Si yo hablo de la inmunidad natural, esa inmunidad que realmente está determinada con la especie. Por ejemplo, nosotros somos del Homo sapiens. Todos tenemos la inmunidad realmente de especie. Somos del Homo sapiens, pero cada uno de nosotros tenemos inmunidad individual, ¿sí? Que es una característica importante. Está determinada genéticamente, ¿sí? Y la inmunidad adquirida cuando entramos en contacto con el agente causal, con el microorganismo. Por ejemplo, tenemos la inmunidad pasiva. Podemos poner como ejemplo una mujer embarazada, por ejemplo, que generalmente va a transferir sus anticuerpos por vía transplacentaria al embrión. Y la inmunidad activa, cuando entramos en contacto con la enfermedad. ¿Algunos de ustedes han enfermado de paperas cachumba? ¿Sí? Paperas no hemos enfermado nunca. De varicela o catapora. Creo que todos, ¿sí? Yo también he enfermado, ¿sí? Entonces, en el caso de la activa, hemos entrado en contacto con el virus y ya tenemos la inmunidad que está latente en los ganglios dorsales, ¿sí? Cuando se da la enfermedad. Y la inmunidad moral, realmente a través de la producción de anticuerpos, y la inmunidad celular, cuando yo utilizo, por ejemplo, algunos de ustedes son alérgicos a la penicilina. Entonces, si alguien es alérgico a la penicilina, si nosotros administramos a un paciente la penicilina, va a tener generalmente efectos alérgenos, ¿sí? Entonces tenemos que bloquear esos mecanismos. Entonces se empieza a producir la célula cebada, la célula estriada, etc. Es un mecanismo que siempre tenemos que, obviamente, diferenciar. Si hemos tratado de ver todo esto, es para que ustedes puedan generalmente darse cuenta de lo que estamos tratando de explicar. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Jason, a ver, voy a hacer una pregunta a Jason. ¿Qué es Jason? Jason está feliz, porque él está feliz. ¿Sí? Él está feliz, por eso yo sé quiénes son, por eso yo les digo. Entre los factores de resistencia tenemos factores inespecíficos. Por ejemplo, la piel es la parte, es el tejido tegumentario. Este es un cortecito, tenemos dermis, epidermis. Entonces es un tejido tegumentario que se encuentra en la parte externa. Es el que nos cubre frente a cualquier agente externo. Y la piel, por ejemplo, es importante determinar, aquí tengo las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de la piel. Pocos microorganismos tienen la capacidad de ingresar, porque es un mecanismo de defensa que generalmente tenemos. Las glándulas sudoríparas, además en la piel tenemos bacterias de la flora microbiana normal, ¿se dan cuenta? Como parte de un componente que nos defiende. Las glándulas sudoríparas sebáceas, por ejemplo, el pH del ácido graso es generalmente hace de que destruya la bacteria. En cambio es un pH ácido. Y las glándulas sudoríparas, ¿alguna vez han sentido cuando nos ha caído una gota de nuestro sudor? ¿A qué sabe? ¿A frutilla? Salada, efectivamente. Entonces, es importante determinar, hace de que se destruya también la bacteria o impide el desarrollo generalmente de la bacteria. Si una persona, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el calor está intenso, empezamos a transpirar, ¿sí? Y de alguna otra manera, entonces, se está produciendo equilibrio porque la temperatura es un factor primordial en el caso de las bacterias.
Si yo, por ejemplo, hace temperatura, como les había comentado, hacemos actividad física, por ejemplo, y todos los días la temperatura 30 grados, no hay agua, no tomamos baño, 1, 2, 3, 4, una semana, no tomamos ducha, y la temperatura es alta. Entonces, si yo les digo que generalmente el sudor detiene a las bacterias, y si yo analizo de esa manera, no tomaré baño durante una semana. Entonces, cuando alzo los brazos, todos nos vamos a derrumbar, porque la proliferación de bacterias es bastante alta, que más bien hace de que pueda haber algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces son características importantes. ¿Qué más tenemos? El folículo piloso, a nivel del folículo piloso, que este es el folículo piloso, es importante determinar que también puede ser un mecanismo, porque aquí puede haber acúmulo de bacterias, pero al tener el folículo piloso hace de que las bacterias puedan ser eliminadas. La lisocima es una enzima. ¿Cuál es la característica de la lisocima? Rompe la pared celular de las células bacterianas. Entonces todos tenemos la lisocima a nivel principalmente de la piel y son características importantes. Y esta resistencia que ofrece nuestra piel generalmente está dado de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los grupos de alto riesgo serían generalmente los niños, ¿sí? O los grupos de alto riesgo serían personas cuando pasan de la adolescencia, en la prepubertad, por ejemplo. Nuestra piel se hace muy sensible, porque si consumimos, por ejemplo, bastante yogur o mucho chocolate o bastantes lácteos, nos empiezan a salir los granitos, porque nuestra piel se hace bastante sensible. ¿Por qué factores? Por factores hormonales, factores fisiológicos. Pero cuando pasamos esa fase, hay equilibrio generalmente hormonal, fisiológico, ya directamente de nuevo nuestra piel se hace resistente, ¿sí? Es un factor que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces la resistencia va a depender generalmente en el caso, especialmente de la edad. Por ejemplo, en la tercera edad, la piel se hace sensible. En los niños también la piel es sensible. Pero en la edad generalmente que no sea en estas edades, la piel obviamente ofrece un mecanismo de resistencia. Muchas bacterias no pueden, si por alguna razón penetrar, entonces ¿qué tenemos? Si penetran esas bacterias la piel, nosotros tenemos defensas a nivel de las mucosidades. El tejido epitelial que recubre generalmente a nivel de las fosas nasales del tracto bucal, entonces está recubierto por mucha cantidad de lisocima. Entonces hay una película de moco que tenemos la lisocima. ¿Cuál es la función de la lisocima? Romper generalmente la pared celular. Estos microorganismos muchas veces cuando ingresan son fagocitados, generalmente como material extraño. ¿Dónde van? A nivel de los ganglios linfáticos, vasos, y luego son destruidos y digeridos. Muchas veces, generalmente a nivel del aparato mucociliar, si es que ingresa a nivel de las vías respiratorias superiores y van a nivel de las vías respiratorias inferiores, las vías respiratorias inferiores son libres de bacterias, son estériles. Cuando ingresa una bacteria, hay la puntura de costado, empieza a toser el paciente, hay fiebre, etc. Pero aquí vienen los macrófagos pulmonares, los engloban y los eliminan. Luego tenemos enzimas hidrolíticas. Si una bacteria ingresa por vía fecal oral a nivel del tracto gastrointestinal, entonces la acidez gástrica destruye. ¿Cuál es el pH en el cual se desarrollan las bacterias patógenas? Levanten la mano. 5. ¿Cuál es el pH de las bacterias patógenas? 7.6. Perfecto, 7.3 a 7.6. Son bacterias neutrófilas, todas las bacterias patógenas. Y cuando ingresa en un pH ácido, las bacterias son destruidas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Después me dan sus nombres a todos los que les serví. ¿Qué más tenemos? Las enzimas proteolíticas y los macrófagos engloban, los destruyen generalmente a los microorganismos. ¿Qué más tenemos? Y finalmente, de todos ellos. Si es que ingresan las mucosidades, nuestro organismo sigue defendiéndose. Fíjense, las bacterias han atravesado la piel, han atravesado las mucosas, pero también generalmente hay un mecanismo que nosotros llamamos fagocitosis, que la fagocitosis está constituido por los linfocitos polimorfonucleares, monocitos macrófagos. ¿Cuál es su función? Fagocitar.
¿Dónde van? Generalmente estas células migran el lugar donde se está produciendo el proceso de la infección. Por eso hay una migración, hay una quimiotaxis porque ya empieza a englobar, hay una ingestión de las bacterias y muerte del microorganismo. Muchas veces, por ejemplo, esta función va a ser eficaz en superficies rugosas como los alvéolos pulmonares, ineficaz en espacios lisos, abiertos, como la pleura, el pericardio y las articulaciones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la bacteria sigue invadiendo. Y en estos efectos, generalmente en estos factores fagocitarios, hay aumento del consumo de dióxido de carbono. Y si hay aumento de la glucólisis, necesariamente necesitamos moléculas altas energéticas de ATP, donde va a haber también ruptura de los lisosomas. La bacteria ha invadido a través de estas células fagocíticas, sigue invadiendo. Entonces nosotros todavía tenemos factores de defensa, como el sistema retículo endotelial, que está formado por células mononucleares. ¿Y cuál es la función de estas células mononucleares? Es captar a todas aquellas partículas que estén en la linfa y en la sangre, para que los engloben, los fagociten y los destruyen. Pero si por alguna razón la bacteria ha invadido, ha atravesado estas barreras de las células mononucleares, nosotros, ¿dónde se establece la bacteria? En los tejidos, les había dicho. Y en los tejidos nuestros tejidos están constituidos por polipéptidos. Tenemos betalicina del suero y también esta betalicina del suero va a estar en función al estado nutricional. ¿Qué significa ahí? Buen estado nutricional, mayor cantidad de betalicina del suero. Y si hay mayor betalicina del suero, entonces nuestro organismo va a ofrecer mayor resistencia. Pero si mi estado nutricional es deficiente, menor producción de betalicina del suero, y entonces ese paciente o ese individuo es más susceptible a que pueda ingresar el microorganismo. ¿Qué es la betalicina del suero? Es un componente bioquímico de los tejidos que nos da un mecanismo de protección. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, la bacteria ha invadido, se ha establecido en los tejidos. Entonces, la cantidad de betalicina del suero no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso están con un número. Entonces, se va a dar la respuesta inflamatoria. ¿Y cuál será la respuesta inflamatoria? Es cuando generalmente va a haber dilatación. Aquí tenemos un material que generalmente ingresado, se produce dilatación con destrucción del tejido. Va a haber producción de las vitaminas. Hay edema, porque generalmente se ha producido a través de un material extraño. ¿Qué más va a haber? Quimiotaxis, porque estos son generalmente los polimorfonucleares, o los fagocitos, que van a ir a fagocitar a las células bacterianas. Y al fagocitar se produce un mecanismo que llama quimiotaxis. Pero, como la cantidad generalmente de bacterias es alta, el pH se acidifica. Se producen las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Enzimas que producen las bacterias, que inducen a la lisis también de estos fagocitos. Entonces continúa el proceso. Vienen luego los auxiliadores, que serían los macrófagos. Vienen los macrófagos y van a englobar a todos aquellos restos de los fagocitos y las bacterias, y de nuevo generalmente se van a establecer formando las plaquetas para que generalmente se restablezca el tejido. ¿Sí? No se olviden que es una respuesta inflamatoria. De una respuesta inflamatoria, ¿cuáles serían los síntomas clásicos del proceso inflamatorio? Por favor, no se olviden. Serían 4. Aquí tenemos dolor, calor, rubor y edema. Si un examen preguntara ¿cuáles son los síntomas clásicos de un proceso inflamatorio? Siempre primero va a haber dolor. Luego va a haber fiebre, que es calor. Va a haber rubor, se ruboriza y hay edema. Si estamos hablando de un síndrome de dolor de garganta, ¿cuál va a ser el dolor? Generalmente no poder tragar la saliva, las amígdalas hipertrofiadas. Calor, vamos a estar con fiebres, efectos pirógenos. Rubor, nuestras mejillas se eritematizan, se empiezan a rojear. Y el edema, cuando las amígdalas están hipertrofiadas.
Y es un factor importante. Siempre yo les doy ejemplos para que ustedes se puedan dar cuenta. Por eso, si en un examen yo pregunto cuáles son los síntomas clásicos de un proceso inflamatorio, edema, calor, dolor, rubor, no, siempre es dolor, calor, rubor, edema. Se están dando cuenta, ¿sí? Muy bien, continuamos. Como hay producción de fiebre, cuando hay fiebre, hay producción de anticuerpos. Se está dando la respuesta del proceso inflamatorio. Y como hay generalmente producción de anticuerpos, esta fiebre, ¿dónde se está dando? En el centro termorregulador del hipotálamo, que está sujeto a estímulos tanto físicos como químicos. En este caso va a haber aumento de anticuerpos y proliferación de las células T, o las células que vamos a nosotros a determinar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los factores inespecíficos. Por favor, sé que está bien diapositiva tras diapositiva, pero como ustedes saben hacer buenos esquemas, entonces agarren para que no se confundan, porque cuando estén estudiando, por ejemplo, si yo quiero estudiar factores específicos, estudio de esta manera. Si quiero estudiar factores inespecíficos, coloco todos los factores inespecíficos. Si quiero estudiar los factores de resistencia bacteriana, coloco todos ellos. Porque cuando uno estudia diapositiva tras diapositiva, a veces no están estudiando bien. Por eso les pongo nombrecitos, números, para que haya secuencia. Porque yo todo podría colocar en una diapositiva, pero no se puede, no se va a poder, no va a ser posible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre los factores inespecíficos está la resistencia. ¿Qué razón falta todavía? ¿Qué es la resistencia? Resistencia e inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es la propiedad del huésped contra los agentes infecciosos. En este caso, nosotros tenemos la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. La inmunidad natural, que les dije, es aquella determinada por la especie, por la influencia racial genética, por la resistencia individual. Por más de que seamos del Homo sapiens, hay dos individuos que fenotípicamente son iguales, que son los mellizos, los gemelos, pero genotípicamente son diferentes. Por más que esos papás los hayan criado, generalmente les hayan vestido con el mismo color de ropa, etc. Pero cuando vayan, y si hablamos en cuanto a los factores genéticos, el genotipo va a ser muy diferente. ¿Sí? Entonces, está determinada por una resistencia individual, la diferencia de edad. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Los niños, porque sus defensas están en plena fase de formación, y las personas de la tercera edad, sus defensas están en plena fase de regresión. ¿Sí? ¿Ustedes están en qué grupo? En los inmunocompetentes. Estamos yo también, porque todavía no soy de la tercera edad. ¿Sí? No se me rían, no soy todavía de la tercera edad. Les voy a decir, porque yo les gano, si vamos a subir al Cristo, les apuesto que voy a estar delante de ustedes. ¿Sí? Muy bien. También está determinada por la influencia hormonal metabólica. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando nosotros diagnosticamos a una persona con diabetes, por ejemplo, siempre puede ser un factor genético. Y siempre decimos, algún miembro de la familia tuvo diabetes. Y eso que generalmente determina una influencia hormonal y una alteración metabólica, porque los niveles de azúcar se van a elevar. Entonces tenemos que utilizar obviamente insulinas para equilibrar generalmente niveles de azúcar. ¿Sí? Muy bien. Y aquí está generalmente, en este caso, en este esquema. Como les voy a subir, no se me hagan problemas, pero quiero que estudien por favor, ¿sí? No se me duele. Y la inmunidad, y la otra tenemos la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. Tenemos la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Dentro de la inmunidad pasiva, que son anticuerpos que se destruyen continuamente, o sea, son anticuerpos que no duran. Se caracteriza porque son mecanismos que dan una protección cuando ha ingresado el anticuerpo. Como ejemplo, nosotros vamos a determinar generalmente la gamma-globulina humana que se utiliza en aquellos niños para que no les dé la varicela, pero igual de todas maneras. El ejemplo clásico de la inmunidad pasiva es la transferencia de los anticuerpos de la madre al embrión. ¿Sí? Y esos anticuerpos, cuando nace el niño, generalmente le va a dar una protección de 1 mes, 2 meses. Pero el niño, para que tenga una protección de 1 mes más, tiene que amamantar la leche materna, la primera leche, que no es leche, es el calostro. ¿Qué es el calostro? Son anticuerpos, que le va a dar una protección de 3 meses. Luego el niño tiene que ser sometido ¿a qué?
al sistema de inmunizaciones que ustedes ya conocen todos. ¿Sí? Aquí tenemos que la inmunidad activa es la resistencia adquirida por contacto con los microorganismos. Puede ser de infección clínica cuando se da la enfermedad o subclínica cuando no se ha dado la enfermedad, pero el paciente puede portar. Por ejemplo, hemos hablado de la varicela, de la catapora. De la varicela, en este caso, muchas personas, muchos pacientes o algunos nunca les ha dado, pero ellos dicen nunca nos ha dado, pero hemos entrado en contacto con personas que tienen varicela. Puede ser que esa inmunidad pasa a la madre y le ha dado buena inmunidad y no se manifiesta, o sea, ha dado una inmunidad que ha ingresado obviamente en esa persona. ¿Sí? A eso se refiere. Clínica, cuando se da la enfermedad; subclínica, cuando no se observa la enfermedad. Puede estar inducida de producir anticuerpos activamente. Aquí, por ejemplo, la inmunidad pasiva, ¿sí? Y la inmunidad activa, cuando generalmente, en el caso de las paperas, en el caso de una parotiditis, que es lo mismo, o en el caso de la varicela o la catapora. Se me están durmiendo. Y la inmunidad humoral es mediante la producción activa. Hasta la voz, ¿no? Uy, esto está grave. Entonces, la inmunidad humoral se caracteriza principalmente porque es la producción de anticuerpos en forma activa. Y se caracteriza porque estos anticuerpos, tenemos antígeno anticuerpo, tienen que neutralizar estos productos. Es un efecto bactericida. Puede ser la aglutinación o mediante la fagocitación o sensación, destrucción. Si hablamos de la humoral, es importante. Se me van a salir los dientes, ¿sí? Bueno, en estos casos, si hablamos de la inmunidad humoral, puede ser, estamos hablando de una picadura de una serpiente. Utilizamos principalmente, en este caso, los sueros que pueden neutralizar, que puede estar en muchos casos antígeno anticuerpo. Pero ese ejemplo de la serpiente, en este caso, más está en la inmunidad celular, que es una respuesta inmunitaria celular. Es una conjunción, es para no confundirles a ustedes, ¿sí? En la inmunidad celular somos células linfoides que están determinadas por las células estrelladas, células cebadas, que realmente inician respuestas como ¿cuáles? Reacciones inflamatorias, por ejemplo, acción de macrófagos, o generalmente reacción de mecanismos generalmente de las alergias, como en el caso de la penicilina que les había mencionado a ustedes, que cuando se suministra a una persona, por eso siempre se pregunta, ¿es usted alérgico a la penicilina? Si el paciente dice sí, entonces vemos la alternativa de otro antibiótico. Pero si no preguntamos, entonces suministramos, es el mecanismo. Ahora, si el paciente dice, ¿es usted alérgico a la penicilina? No sé, hacemos la prueba realmente, que vamos a ver en su debido tiempo también. ¿Sí? En estos casos, cuando se utiliza, deja un efecto alérgeno, entonces tenemos que neutralizar la eficacia generalmente de esa penicilina. ¿Está bien? O en este caso podríamos hablar de los ofidios. Bastante hemos estado viendo en televisión la picadura de los escorpiones, por ejemplo, ¿sí? En este caso se tienen que utilizar para neutralizar la eficacia. Ahora, ¿por qué tanto se está dando? Porque el hombre cada vez está introduciéndose a lugares, está invadiendo su hábitat de los animales, y por eso que los animales están migrando a muchos lugares, ¿sí? Y lamentablemente nuestro mundo, siempre decimos, su tiempo de vida, no sé, continuemos nomás. Yo tengo mis hijos, tengo los nietos, no sabemos qué más después, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No se me durmieron? ¿Sí? ¿No? Por favor, es un tema muy bonito, pero me gustaría que vayan ustedes hoy día, mañana, repasen todo ello y van a darse cuenta que no necesitamos memorizar, que cuando nosotros dejamos acúmulo de bastante y cuando queremos ver toda la materia va a ser imposible. Entonces siempre háganse esquemas. Tenemos en la guía, háganse esquemas. Los esquemas, fíjense, ayudan bastante. Ayudan mucho los esquemas, ¿sí? Muy bien, voy a llamar lista y vamos a ver.